Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde compartimos este don de la palabra de Dios, de manera particular este Evangelio de San Lucas. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de infinita bondad, que estemos abiertos a tu Espíritu Santo para que tu palabra, que es palabra de vida, nos ilumine, nos transforme y nos lleve a la experiencia de los discípulos misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, continuamos con el capítulo 9b de este Evangelio de San Lucas. Hoy estaremos en primer lugar observando la próxima venida del reino, que tiene su paralelo en Mateo 16:28 y Marcos 9:1. Pues de verdad les digo que hay algunos entre los de aquí presentes que no gustarán la muerte antes de que vean el reino de Dios. Este texto es interesante porque quiere plantearnos que el reinado de Dios, muchos lo verían, dice, antes de morir. Y les aseguro que algunos entre los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces hay que entender que es hasta que vean el reinado de Dios en sus vidas. Muchos no morirán antes de que hayan permitido, hayan dejado reinar a Dios en ellos. Porque si bien es cierto, Dios es Señor de todo, todo ha sido creado por Él y para Él y todo se mantiene en Él, Dios respeta profundamente al ser humano porque es su imagen. Y si no le dejamos reinar, no reina en nosotros. Él espera que nosotros nos abramos, que nosotros nos dispongamos humildemente y le permitamos reinar en nuestras vidas. De tal manera que ya no reine mi yo falso, mi hombre terreno, mi ser terreno, sino que el Espíritu Santo reine en mí y así luzca y reluzca el hombre celestial, el hombre nuevo. Es a partir de ese texto que va a expresar entonces la transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. 8 días después de ¿qué? Que dijo que algunos no morirían sin ver el reino. Entonces sube al monte. ¿Por qué al monte? ¿Por qué Pedro, Santiago y Juan? Pedro, Santiago y Juan son líderes. Lo veremos después en el desarrollo de las comunidades. Y los líderes que Jesús está perfilando, Él quiere que estén muy cerca de su experiencia. Y sobre todo porque también los líderes a veces no tienen claridad. En este caso son judíos, tanto Pedro como Santiago y Juan, y ellos creen que el reino y la venida del Mesías viene de manera apoteósica, espectacular, por la fuerza, como David a punta de guerra y espada, para conquistar todo el territorio y estar por encima del mundo. Entonces Jesús va a enseñar que no, que su camino es camino de pasión, de muerte y de resurrección. Entonces se los lleva consigo primero a orar. Dice, y mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces, ¿qué pasó en este texto? ¿Qué estamos viendo? Jesús al orar, es decir, al estar en contacto pleno con Dios, experimenta, dice, una manifestación, una transfiguración. Trans es cambio
y figura, pues ya sabemos qué es, ¿no? Es un cambio de figura, la transfiguración. Pero este texto hay que verlo en paralelo con el Éxodo. Cuando Moisés hablaba con Dios, bajaba del monte brillante. Y cuando salía de la tienda, luego cuando estaba la tienda del encuentro, también dice, salía brillante hasta el punto que la gente le pidió que se cubriera el rostro. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que Moisés le brillaba el rostro, pero al nuevo Moisés, a Jesús, brilla todo. Es un brillar total, algo que no se puede ver en la tierra, fulgurante. Y aquí dice, conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Entonces, estos dos hombres son importantes porque Moisés es la síntesis de la ley y Elías es la síntesis de los profetas. Por lo tanto, lo que está diciendo es que la ley y los profetas avalan el proyecto de Jesús, que no es como los judíos esperaban, no es como ellos creían que iba a ser un Mesías poderoso, sino que iba a ir a Jerusalén, iba a terminar su obra en Jerusalén. Dice, Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras Jesús está orando, está en la intimidad, hay un gran peligro en los discípulos. Están muriendo de sueño, cargados de sueño. Ayer y hoy, mientras Jesús muestra la cercanía con Dios, mientras Jesús muestra la necesidad de estar en contacto con Dios, en oración, en intimidad, los discípulos están durmiendo, que hace alusión a la inconsciencia. Jesús es consciente de cómo se vive la vida de fe con el Padre y los discípulos no. Ellos están durmiendo o durmiéndose mientras que Jesús pues está orando. Y dice el texto, cuando ellos se separaron de él, dice, cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Aquí hay un detalle también de suma importancia, porque cuando ellos ven este acontecer de la transfiguración, de la brillantez de Jesús, de la divinidad en Jesús, y a la vez que está justificado, que está avalado su proyecto por Moisés y Elías, la ley y los profetas, ellos piensan, sobre todo Pedro, que toma la iniciativa, qué bueno es estar aquí, quedarnos aquí, en la experiencia religiosa, en el momento de oración, en el momento de estar en calma. Y dice el texto que querían hacer 3 chozas, pero que Pedro no sabía lo que decía. Sigue hablando de la inconsciencia. Pedro no sabía lo que decía. ¿Por qué no sabía? Porque no entendía todavía. Y entonces, dice el texto, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Otro signo también del Éxodo, la nube, que es signo de la presencia de Yahvé. En el campamento
De día había una nube, una columna de nube, y de noche una columna de fuego. La nube, al ser algo que está en el cielo, más arriba de los montes, indica lo divino. Que la nube haya bajado al campamento es que la divinidad bajó. Ahora con Jesús, en presencia de Jesús, otra vez la nube está presente, la presencia de Dios. Y al estar dentro de la nube, miren que en el Éxodo la nube dice, se veía en la tienda del encuentro. Aquí la nube los envuelve. La presencia divina los envuelve. Y envueltos en la presencia divina tienen temor. Es lo que pasa siempre. La mayoría de la gente tiene miedo de encontrarse con Dios. La mayoría. Y no me refiero a cuando se muere, me refiero ahora mismo. Se le tiene miedo a Dios, se le tiene miedo al amor, se tiene miedo a rendirse ante Dios. Relativamente abrimos una endija de nuestra puerta para que Dios entre, pero no del todo abrimos la puerta, porque nos da miedo que Él tome control de nuestras vidas. Queremos nosotros controlar la vida. Entonces ellos tienen miedo, los mismos apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, y dice, y vino una voz desde la nube, es la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo el elegido, mi elegido, escúchenlo. Aquí ya no solo Moisés y Elías están sustentando que el proyecto de Jesús es verdadero, sino que ahora el mismo Padre Dios está diciendo que es su Hijo, que este es mi Hijo, es el predilecto, dice, en quien tengo mi complacencia, escúchenlo. No escuchen lo que creen los demás, no escuchen las enseñanzas sobre la venida del Mesías, escuchen al Mesías. Esto es también definitivo, porque a veces nosotros podemos estar escuchando las cosas sobre el Mesías, en Elías, en Eliseo, o en Jeremías, en los profetas, pero no escuchamos al Mesías, que es el que presenta claramente el proyecto verdadero de Dios, que es proyecto de amor compasivo que da la vida, no que la quita a los demás. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Cuál fue la experiencia? Fue una experiencia personal, material, donde apareció Moisés, Elías, o fue una experiencia mística, donde aquí dice que Jesús es el primero en experimentarla, y luego sus 3 discípulos, apóstoles. Pero cuando ya han hecho experiencia y cuando la voz ha hablado y ha aclarado todo, todo desaparece. No queda Elías por allí ni Moisés. Por lo tanto, lo que están dándonos aquí es una experiencia mística. Es una experiencia que tú puedes tener y puede tener cualquier persona también, cuando nos abrimos realmente a Dios. Y aquí el kit es que estando una vez orando a solas en compañía de sus discípulos. ¿Quién? Jesús. Él estaba orando, en oración. Luego de esto, ¿por qué se da entonces esa experiencia mística? El día de la transfiguración, uno puede ver el prefacio, dice que era para
fortalecer con una visión previa de la gloria el momento de la cruz que verían después. Que ante el momento caótico y difícil del crucificado, el haber visto a Jesús reluciente les daría fuerzas para entender, pero no fue así. Porque cuando Jesús murió no entendieron nada tampoco, es más, todos se fueron. Por lo tanto, hay que ver qué es todavía más profundamente la transfiguración. La transfiguración nos habla hoy de que toda persona que se abre de verdad a Dios y entra en esa intimidad con Él orante, su vida va a brillar con un fulgor que no es de este mundo, y es el fulgor del Espíritu Santo, el fulgor del amor. Toda persona que entra en encuentro personal con Dios va a brillar de amor. Es lo que Aparecida pide a la iglesia. La iglesia, como comunión en el amor, debe brillar con la luz de su Señor, la luz del amor. En el 159 por allá dice, la iglesia debe brillar como un foco potente de irradiación del amor de Dios. Ese brillar no es un brillar eléctrico, porque a veces uno puede imaginarse un brillar como el sol o como la luna o como una lámpara. No, es el brillar del amor. Toda persona que realmente se encuentra con Dios brilla en el amor, en la forma de tratar, de perdonar, de ser, de hablar a los demás, etcétera. Y miren que esto es válido para hoy. Hoy se requiere una iglesia transfigurada, una iglesia que se encuentre con su Señor, donde nos encontremos realmente con Dios y brillemos. Y la gente pueda volver a decir, miren cómo se aman, cómo brilla la comunidad, porque se aman. Luego de esto, de esta experiencia, dice el texto que se da un salto, versículo 37, el endemoniado epiléptico. Ya el texto de la Biblia de Jerusalén pone un nombre, no pone como algunas antiguas ponían el endemoniado, no. Aquí pone el endemoniado epiléptico. La vez pasada decíamos que cuando había una enfermedad que no tenía explicación, se le atribuía a espíritus, a males echados por personas, conjuros, como pasa hoy también. Cuando hay enfermedades que desconocemos, entonces lo primero es que es del demonio, o situaciones que no entendemos, que son las brujas o los brujos. Hasta hace poco tiempo, años 90 por ahí hacia acá, el síndrome de Gilles de la Tourette era visto como endemoniada a la persona. Es un síndrome muy particular que afecta todo el super yo de la psicología humana. Por lo tanto, el que es afectado por síndrome de Gilles de la Tourette se va a oponer a todo lo que es ley y a todo lo que es mando y todo lo que es superior, incluyendo la religión. El que sufre esta enfermedad se va a romper las imágenes, va a atacar el nombre de Dios, va a decir blasfemias, etc. Es una enfermedad. Entonces, cuando no se sabía que era una enfermedad, evidentemente de una vez se decía que era endemoniada o endemoniado. A mí me tocó un caso así en el Francisco Morazán hace muchos años, caso de Gilles de la Tourette. Bien, ¿qué dice el tema del endemoniado epiléptico? Al día siguiente, cuando bajaron del monte, al día siguiente, es decir, estuvieron en el monte siempre hace relación con Dios. En la cosmogonía hebrea, los montes son lo más cerca al cielo. Recuerden que en la cosmogonía hebrea, el cielo es una cúpula sólida, donde Dios estaba sentado, un trono. Y había unas compuertas que Dios abría para que lloviera.
Entonces, claro, lo más cerca de Dios eran las montañas. Por eso vemos que las grandes alianzas y las grandes visiones son en las montañas o a los pies de la montaña. Entonces, ahora ellos están en un monte de la transfiguración, están orando, quiere decir, están en el encuentro con Dios. Ahora, después de bajar, el día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. Este es un detalle también. La gente busca al orante. La gente consulta al orante. Porque el orante brilla en el amor. Entonces, mucha gente, dice, vinieron a él. En esto, un hombre de entre la gente, no tiene nombre. Fíjense qué interesante, no tiene nombre. El innominado siempre en la comunidad es la comunidad o parte de la comunidad. Este hombre innominado, dice, empezó a gritar. Primer signo de estar endemoniado, de estar contra Jesús, los gritos. Este hombre estaba gritando. Miren, gritando. Usted nunca ve a Jesús gritando, ¿no? Jesús está hablando, enseñando. Este está gritando. ¿Y qué gritaba? Maestro, te suplico que mires a mi hijo, dice, porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos, le hace retorcerse echando espuma por la boca y difícilmente se aparta de él y le deja molido. Estamos viendo evidentemente un caso de epilepsia. Mucha gente no ha tenido experiencia con esto, ¿eh? Nosotros ahora pronto tuvimos unas experiencias varias veces de un chico que venía al templo y caía. Espumarajo, se contorsionaba. Epilepsia. Pero quien no sabía que era una experiencia, ¿qué podía entender de eso? Que era un espíritu inmundo que se le metía y que lo dejaba molido, claro, de los golpes y la cosa, ¿no? Y en este caso es el papá el que le pide a Jesús. El papá le pide a Jesús que cure a su hijo. Y le explica, mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Dice, he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Ay, qué interesante este detalle. Es que ya este hombre había buscado ayuda en los discípulos, en la comunidad, pero no habían podido sanarlo. Ahora busca a Jesús. Dice, respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa. ¿Cuál es el problema? No son los discípulos que no puedan echar el mal de este hombre, que no puedan curarle, que no puedan hacerle ver la verdad. Es la incredulidad de la gente, la falta de fe, la incredulidad. Y entonces dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y habré de soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que soportar su incredulidad? Su manera errónea de ver las cosas. Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente, pero Jesús increpó al espíritu inmundo. Miren que cómo cambian de lenguaje, o demonio, o espíritu inmundo, que significa espíritu en el mundo. El espíritu inmundo es espíritu inmundo,
en el mundo. Curó al niño y lo devolvió a su padre, y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. El autor no dice ante la grandeza de Jesús, miren, sino ante la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que Dios está actuando en Jesús. Dios está actuando en Jesús. La grandeza de Dios se ve en Jesús. Y la grandeza de Dios no se ha visto en los discípulos porque no han creído que esa grandeza puede actuar. Ni la generación y a veces ni los discípulos. Y hoy también puede que los mismos discípulos no creamos que la grandeza de Dios se puede manifestar en nosotros. Y recordemos que la grandeza de Dios es su amor. No es la grandeza humana del poder que oprime, que domina, de lo espectacular que deja a la gente de pronto impávida. No, no. La grandeza de Dios es su amor, que se vuelve compasión, ternura, misericordia, bondad. Esa grandeza necesita verse en la iglesia hoy, en todos nosotros. Entonces, este tema de este hombre curado es para que se viera la grandeza de Dios. Muchas personas hoy también tienen la experiencia. Se han encontrado con alguien que les ha tratado bien, a veces hasta sin darse cuenta, y eso los ha llevado a una experiencia luminosa, a una experiencia grandiosa con Dios. Y dicen, hemos tenido experiencia con la grandeza de Dios, gracias a ti o a ti o a ti. Eso pasa hoy también. En todos puede pasar, y en todo discípulo debería pasar, ser instrumento de la grandeza de Dios. Luego viene el segundo anuncio de la pasión. Dice el paralelo Mateo 17, 22 y Marcos 9, 30 al 32. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, ya no solo es la curación del epiléptico, ya no es solo esto, sino todo lo que viene anteriormente, la oración de Jesús, el seguimiento de Jesús, la profesión de fe que tuvo Pedro, todo esto, dice el texto, estando todos maravillados por todas las cosas que hacía. Esta frase es importante. ¿Por qué? No dice por las cosas que decía. Jesús no era un teórico, como somos nosotros muchas veces. ¿Cuánto hablamos del amor y de los pobres y de no sé qué y de María y de en la iglesia y en las comunidades? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos realmente? Jesús dice, maravillaba por lo que hacía. En Jesús no solo había unas palabras, una fe mental y que yo amo a Dios y yo soy fiel a Dios, no. Él hacía. Es decir, encarnaba la fuerza amorosa de Dios. Y dijo a sus discípulos, pongan en sus oídos estas palabras. Pongan en sus oídos estas palabras. Shema. Escuchen. El Shema hebreo no es como el nosotros escuchar. Uno escucha, yo estoy escuchando. Puede que esté oyendo y no escucho. Después no recuerdo nada. Puede que esté oyendo y escuchando porque después recuerdo. Pero en el mundo hebreo, Shema es una escucha activa que lleva a un movimiento, a un actuar. Entonces, es eso. Pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Primera cosa que él está diciendo, aunque ya no es el primero, es el segundo anuncio. El Hijo del Hombre, es decir, este hombre de verdad, el Hijo del Hombre, va a ser entregado en manos de los hombres.
el Mesías no es un rey con un cetro en un caballo blanco y una espada, no, sino que el rey de Israel va a ser entregado a los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. ¿Ven cómo estaban los discípulos? Ellos vivieron con Jesús, se formaron con Jesús, pero no entendían nada de lo que les decía. Pero es que ellos tenían una desventaja respecto a nosotros. Nosotros tenemos la interpretación de una iglesia de 2000 años. El camino eclesial de 2000 años. Nosotros sabemos ya cuándo se escribieron los evangelios más o menos, qué es lo que quiere decir Jesús. Ellos no, ellos estaban enfrentándose al momento. O sea, tenemos ventaja sobre los discípulos nosotros. Ellos no entendían nada. Pero a pesar de eso también a veces nosotros no entendemos nada. Porque aunque hay ventaja, no escuchamos a Jesús. No guardamos su palabra. Les estaba velado su sentido, de modo que no lo comprendían y temían preguntar acerca de este asunto. Ahí explica, el comentador explica que no entendía porque estaban velados, un velo les cubría. Hoy también podemos experimentar eso, que nos cubra un velo, el velo del error que puede impedirnos ver la verdad. El velo de falsas interpretaciones que nos impiden ver la verdad. Entonces, estaban velados. Después de esto, hay un salto cuántico aquí porque el texto entra en otra dimensión. Dice, se suscitó, después de todo esto, una discusión entre ellos. Ya uno aquí puede ver qué es lo que los tiene velados. Miren, una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Que el texto dice que los estaba velando ya. La avaricia, el deseo de poder, el de ser más grande. Ya eso es un velo. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, conociendo Jesús lo que pensaban en sus mentes y que salía por el corazón, es que esto no es que Jesús era un adivino. Jesús no era un adivino que adivinaba la mente de todos los que veía, ¿no? Y nadie, que todo el mundo quedaba desnudo en todo ante Jesús. No. Sino que Jesús conocía a la gente, conocía lo suyo, como uno conoce después de unos años a la comunidad. Ya tú sabes por dónde viene la gente. Ya tú sabes por qué la persona actúa así o asá. Tú ves los movimientos. ¿Por qué te dicen algo de alguien? ¿Por qué le quieren ensorruchar el piso a otro? Uno descubre lo que hay detrás de todo. Uno lee los signos. Jesús ya había leído que ellos estaban en otra onda. Ellos querían el poder, ellos estaban anhelando un reinado de Dios, pero poderoso. Ni siquiera el tema de la transfiguración, ni la primera vez que Jesús habla de su pasión, les aclaró eso. No entendían nada. Entonces, dice el texto, conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo. Esto para nosotros es como muy común, eso, bueno, tomó un niño. Pero en ese momento cultural, histórico, no es algo común. Primero porque un niño no vale nada en ese tiempo. Un niño no puede estar junto a los maestros. Un niño tiene que estar en su casa con su papá.
Un niño es un signo de lo débil, frágil y que no tiene valor. Entonces Jesús toma precisamente a un niño, a los que no tiene valor, y lo pone junto a él. Y miren lo que hace. Les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre significa como yo, en mi nombre significa como yo, el que reciba a este niño como yo, en mi nombre, a mí me recibe. O sea, nadie agarraba a un niño así por así. No, Jesús recibe al niño, lo trata con valor, con dignidad. Entonces, quien recibe a un niño como yo, en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre ustedes, ese es el mayor. Va a enseñar el camino del servicio, el camino del amor verdadero, del verdadero poder, como lo escribió en su momento Francisco, siendo cardenal, el cardenal Bergoglio. El verdadero poder es el servicio amoroso. Entonces Jesús enseña esto: el verdadero poder es acoger a un niño como yo, porque quien acoge a un niño me recibe a mí y recibe al que me envió. Y dice, por eso el que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño. En la comunidad, está hablando de una comunidad. En una comunidad el que quiera ser grande debe ser el más pequeño, y el más pequeño es el más grande realmente. El más pequeño es el que sirve. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Hace otro cambio el texto, otro salto, y aquí muestra lo que pudo pasar en las primeras comunidades y también hoy. Creer que mi comunidad es la única válida, que la única comunidad es esta. Todos los que están fuera de la comunidad no funcionan. Esto es lo que pasa. Dice, y lo dijeron así como muy orgulloso, ¿no? Hemos visto, maestro, a uno que expulsaba demonios en tu nombre, como tú. Y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Porque no es de mi iglesia, porque es otra denominación. Ellos están equivocados, son los malos, nosotros los buenos. Ellos condenados, nosotros salvados. Qué mal hemos leído el Evangelio y qué mal lo hemos interpretado. Y miren, entonces Jesús les dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está por ustedes. En texto paralelo dice, en Marcos, el que no está contra nosotros está con nosotros. Lo que está revelando Jesús aquí es que lo importante, lo más importante es seguirlo a Él, más que la religión. De nada sirve ser de una religión, por ejemplo católicos nosotros, si no seguimos a Jesús. De nada sirve. Si realmente no sigo su camino, no sigo su proyecto, de nada sirve. Entonces, si alguien que no está con nosotros, pero está haciendo la obra de Jesús, déjenlo. Porque si no está contra nosotros, es que está con nosotros. Ya el Concilio Vaticano II, y antes de eso Juan 23 hablaba, y también lo dijo después Pablo VI,
los cristianos anónimos, los que no están en ninguna religión incluso, pero que viven el amor y hacen el bien y buscan hacer el bien a los demás, servir. Cristianos anónimos. Y pues aquí dice el texto que estemos atentos, porque lo importante es seguir a Jesús y hacer las cosas en su nombre, hacerlas como Él, hacerlas como Él. Luego entra una división aquí que es la subida a Jerusalén. Dice el texto que sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, miren que dice de su asunción, no dicen los días de su ascensión. El texto dice, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Él sabía que en Jerusalén podría tener problemas, porque estaba enseñando algo distinto en gran medida a la interpretación de los rabinos comunes. Entonces, tuvo la tentación de no subir Jesús. Pero entonces dice, tomando la firme determinación, dice algunos textos, él se afirmó, dice aquí, en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió pues mensajeros delante de él que fueran y entraron en un pueblo de Samaria, de samaritanos, para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Entonces, estamos viendo la pelea que había entre los judíos y los samaritanos. Un odio que había, que comienza por lo religioso. Porque para el judío, el hombre, la mujer de Samaria, es alguien contaminado. La fe en Yahvé se contaminó con los 5 pueblos vecinos y con los asirios que entraron cuando fueron dominados en el reino del norte. Desde allá viene esa idea. Entonces, como vieron que iba para Jerusalén, no quisieron darle hospedaje a Jesús. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Aquí está aludiendo a Sodoma y Gomorra, aquel relato que se ha difundido tanto en la fe católica y también evangélica. Entonces, precisamente Juan y Santiago, los 2 hermanos, al ver que no los recibieron, dice, hablamos, se referían a Dios, que mande fuego y los consuma. A veces pareciera que también podemos pensar así. Esa persona mala, Dios se lo va, con Dios se la paga. Ahí sí la paga. Es lo mismito. Que los aniquile Dios. Y miren la respuesta, dice. Pero volviéndose, les reprendió. Jesús, claro. Y se fueron a otro pueblo. Les reprendió Jesús. ¿Por qué? Porque ese no es el camino del amor. Ese no es el camino de Jesús. Ante el que no me recibe, dice Jesús, bendícelo. Al que te odia, ora por él. Ámalo. Mientras que los discípulos habían oído eso, ahora quieren matarlos. Es como nosotros, ¿cuántas veces hemos oído que Jesús nos invita a amar al enemigo? Y cuando tenemos la experiencia viva, yo lo quiero es matar a esa persona, ¿ves?
o que la persona la pague, porque no hemos interiorizado realmente el mensaje de Jesús. Una cosa es la simulación cristiana. Yo simulo que soy cristiano, yo simulo que soy católico, uso rosario, uso, hablo de María, hablo de la palabra, alguna cosa, y simulo, parezco. Y otra cosa es asimilar la vida cristiana, la vida en Cristo, que significa vivir como Él. Ahora dice, Él va a hablar ante esto la exigencia de la vocación. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Ya va camino a Jerusalén. Dice, uno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Está aludiendo al Salmo que dice que el hombre de la Torá, el estudioso de la Torá, tiene la Torá de cabecera. El estudioso de la Torá tiene la Torá de cabecera. Pero más que la Torá, los judíos decían era que tenían la interpretación de cabecera. Entonces Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Él no reclina su cabeza en la interpretación judía, sino en Dios. ¿Ven? Sino en Dios. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Aquí está marcando en este segundo momento la primacía del reino por encima de todo lo nuestro humano. De todo lo perecedero hay primacía en el reinado de Dios. No es que Jesús fuera insensible ante el dolor de un familiar. Lo que está diciendo es que hay una primacía en el reino. Tú dejas que los muertos entierren a los muertos. Ya que te vas a despedir de él, si ya murió. Tenés que haberte despedido cuando estaba vivo. Tú ahora deja reinar a Dios en tu vida y muestra ese reino al mundo. Y luego dice, también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí tenemos que recordar, aunque no lo cita, el tema de Eliseo. Cuando Elías encontró a Eliseo, él estaba arando la tierra. Y dice que entonces él fue, vendió los bueyes, mató los bueyes y quemó los arados. Mató los bueyes para comérselos y quemó los arados. Yo tengo una vida de arador, de agricultor, me encuentro con Dios y dejo todo. Y el signo es que quemo los arados. Aquí Jesús va a decir algo mucho más grande. Porque uno puede quemarlo después quedar viendo la ceniza. ¿Por qué lo quemé? No, dice Jesús, cualquiera que ponga la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. También podemos ver el paralelo con el sobrino de Abraham, Lot, y su mujer, que le dijeron, no mires hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, dice la leyenda, se convirtió en una estatua de sal. Para indicar que el seguir a Jesús, el seguir a Dios, tiene que ser mirándolo a Él. No puedo mirar hacia atrás. Es una elección de vida
para toda la vida. No que sí, que no, no, es una elección total. Bien, vamos a dejarlo allí para entrar entonces en las preguntas, opiniones, etcétera, que tengan ustedes sobre esta parte B del capítulo 9 de San Lucas. Sí, estamos estudiando todo este año el Evangelio de Lucas. Eso sería el capítulo 10. Claro, eso ayuda, claro. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Padre. Estos pasajes que hemos visto hoy son muy frecuentes en las lecturas de la liturgia, ¿verdad? Pero a mí me llama poderosamente la atención qué sentido tenía la Escritura de mostrar a Jesús, que es obviamente el personaje más importante del Nuevo Testamento, con Moisés, que era un patriarca de los judíos, no sé cuántos miles de años antes que Jesucristo. ¿Qué sentido tenía esa relación? Recuerden que Moisés fue el que dio la primera legislación, las tablas de la ley. Entonces Jesús va a dar la verdadera orientación de Dios. Cuando dice, a ustedes se les dijo, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Yo les digo, amen a sus enemigos. Se hace una comparación con Moisés porque Jesús es el nuevo Moisés, el que trae la nueva ley que está basada en el amor. Por eso. Otra cosa, Padre, ya al finalizar ahí que usted mencionó, que Jesús dijo, las zorras tienen, yo siempre había interpretado esto de esta forma, las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen sus nidos, o sea, esos seres insignificantes, digámoslo así, tienen un lugar donde vivir, donde pasar la noche, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Yo lo entendía como que ellos que no son nada, tienen un lugar para vivir, y el Hijo del Hombre no tiene dónde estar. Por eso me llamó la atención la interpretación que usted le dio hoy. Pero recuerda que si tú lees los textos anteriores, dice que andamos un montón de mujeres con él, ricas, que les costeaban todo, así que tenían donde dormir, claro. Ellos alquilaban mesones, ahí dormían. Entonces sí dormía en lugares dignos. Lo que pasa es que si vemos también a la zorra y a las aves, está hablando de que poseen. El hijo, aunque duerma bien, no está pegado a nada. Pero no está pegado a nada es porque su cabeza está en Dios. Está reclinado en Dios. Okay. Las zorras y las aves, ellas también quizás sean también de Dios, pero ellos no iban detrás de Dios como el hombre. O sea, lo que está diciendo es que los animales, porque lo necesitan, pero el ser humano puede elegir y puede vivir bien, pero sin ningún apego. Pero solo se logra cuando mi cabeza está reclinada en Dios, en su palabra, en su verdad. Bien, ¿alguien más por allí? A veces se interpreta, es que era tan pobrecito que no podía, que dormía entre las piedras seguro, no tenía donde reclinar la cabeza. No, es algo mucho más profundo, está citando un salmo. Buenas noches, Padre, hermanos. A mí hay una partecita acá que siempre me ha llamado la atención, que es cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Durante mucho tiempo eso a mí me parecía como duro, ¿no? Porque bueno, si se te murió un padre y eso, o sea, uno lo toma a veces literal.
Sin embargo, pues va en la línea de lo que usted menciona del desapego, ¿no? De irnos mostrando ese camino de desapego a las cosas terrenas. Y Que estamos en la tierra, pero no somos, o en el mundo, pero no somos el mundo. Claro, y también la claridad, que ya él lo va a decir, el espíritu lo es todo, la carne no aprovecha de nada. Está diciendo él, cuando una persona muere, el cuerpo muere, ya ahí no hay nada. Ya en ese cuerpo no hay nada. ¿Ve? Y precisamente estaba recordando que cuando la mamá de San Agustín, Santa Mónica, estaba muy enferma, entonces el otro hermano de San Agustín le dice a Agustín y a Mónica, vamos a llevarte a tu tierra natal. Y ella contestó, no, con este cuerpo pueden hacer lo que quieran, entiérrenme donde sea y no me pongan flores, solo mantengan mi nombre en el altar. Eso sí, mantengan mi nombre en el altar, es decir, en la Eucaristía, que la recordaran. Ella tenía la convicción de que cuando la persona deja el cuerpo, es como que uno se le rompe una camisa y tú la dejas, pues ya la desecho y la echo a la basura. Ya es la camisa vieja, dañada. Es eso. Porque siempre hay una tendencia a como apegarse al cuerpo y aún después de muerto y al cuerpo y al cuerpo y al cuerpo. No, deja que el muerto entierre sus muertos. Deja que la muerte se encargue de la muerte. Porque no es nada. La muerte no es nada. Yo soy la vida, dice Jesús, y la resurrección. Sin embargo, Padre, yo creo que eso en este mundo actual resulta un poquito chocante que a uno se le muera el padre, la mamá, y uno diga, no, pues yo no voy a participar de las honras porque yo tengo una misión que la iglesia me encomendó, tenía una labor. O sea, me cuesta encontrar el balance realmente entre lo que dice la palabra y la realidad que vivimos hoy. Porque lo que está diciendo no es que tú no vayas al funeral de tu papá o de tu mamá, no es eso. Sino que estés claro que cuando la persona deja el cuerpo, sigue viva en él. Okay. Y tú haces el respeto, das el respeto en las honras fúnebres, sí, pero tu apego no está en el cuerpo. Porque tú sabes que Jesús es la resurrección y la vida. Okay. Se refiere a eso, a tener una claridad. ¿Sí? Yo he tenido digamos, no sé cómo llamarle, quizá constancia o la curiosidad de leer sobre otras religiones. Yo creo que la vez pasada yo le comenté, yo leí la biografía de Siddhartha Gautama, Buda, y tengo un libro del Corán que también estoy leyendo. Se me ha costado más entenderlo porque la traducción del árabe al español argentino es dificilísima, que es el autor del libro. Pero yo he estado haciendo como un comparativo y casi todas las grandes religiones o todas las grandes religiones del mundo parten del hecho de la humildad y del desapego por lo material. Y cuando uno analiza eso, realmente uno se da cuenta que usted puede tener millones de dólares en el banco, pero usted puede estar preocupado que al banco le venga una crisis y se declare en quiebra y usted perdió su plata. Y eso le quita la paz interior a uno. Realmente yo, en mi poco conocimiento que tengo de esto, me pongo a pensar que cuando uno atraviese ese umbral de desapego por las cosas materiales, uno encuentra realmente la paz espiritual. Por supuesto, la cuestión no es que veamos como malo lo material. No, lo material se utiliza, pero sin apego. Con un corazón libre, solo puesto en Dios. Esa es la paz. Por eso es que la paz viene de Dios. Nada real puede ser amenazado. Nada. Y Dios es lo real. El amor es lo real. No puede ser amenazado. Y nada irreal existe. Lo que es irreal es irreal. Lo que es pasajero es pasajero. Y se irá.
Y cuando tú digas, sí, sí existe, mire que aquí está, existe, véalo, aquí existe, pero espérate de aquí a 100 años. Irreal, ya no existe. Entonces, claro, en todas las religiones, los grandes maestros religiosos de religiones, todos hablan de ese mismo camino, un camino de ser, de conciencia, de estar consciente de Dios y vivir esa unidad con Dios. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre, por tu bondad infinita, por tu palabra, por tu evangelio que nos ilumina, que podamos no solo revisarlo, estudiarlo, sino también orarlo y ante todo vivirlo, que nos convirtamos en evangelios vivientes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y nos vemos Dios mediante la próxima semana a la misma hora. Mil bendiciones.